ningún problema, pero sí me gustaría conocerlos. Entonces, si pueden activarla, por favor. Con respecto, hermanos, a los comentarios, sí es bueno, hermanos, comentar. Eso hace la charla y enriquece también el conocimiento de todos, y es bueno. Y a veces está de acuerdo en algo, también hay que expresarlo, pues. Ayer estuve dando una charla, una clase de el rol de la mujer en la iglesia, y había unos que estaban de acuerdo y otros no tanto, pero ahí lo expresaban y todo. Ya quedamos que lo que hay que hacer es argumentar, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, si tienen alguna pregunta, levanta la mano. No los veo a todos ahorita, porque como estoy viendo la presentación, pero Marvin me puede avisar si alguien tiene un comentario para que lo diga. Eso es bueno, hermano, y hay que hacerlo. Perfecto, O Fred. alguna pregunta, ¿verdad? Sí, yo te Sí, aviso. bien. Entonces, eh, bien. Pues hoy vamos a ver, hermanos, el tema del amor que trasciende nuestra mente. Y realmente, cuando empecé a estudiar este tema y a analizar cuál era ese amor que trasciende, miren, nunca pensé que iba a ser un reto para mí, porque nosotros siempre hablamos del amor de Dios. Le decimos a la gente, mire, Dios la ama, y, y a veces no entendemos realmente eso, o cómo podemos saber que la gente lo está entendiendo de manera adecuada, que Dios la ama. Antes se evangelizaba de esta manera, le decían a uno, mire, ¿usted para dónde se va si se muere hoy? Y esa era la forma de evangelizar, se va para el infierno, se va para el cielo. Y crecimos con ese evangelio del miedo, así me evangelizaron, a mí también, hermano. Mire, por si acaso le dicen a uno, acepte a Jesucristo. Ahora es el amor de Dios. Y hoy en día, hermano, la crisis que estamos pasando todos, realmente se necesita entender qué es el amor de Dios y comprenderlo de una manera correcta. Y es que es bien difícil, hermano. Uno se mete a Google. Fíjense que ayer estaba precisamente buscando en Google, y como todo está a una tecla ahora, ¿verdad? Eh, Me puse a buscar qué cosas le da a la gente como más valor que la vida. ¿Qué cosas valora la gente más que la vida? Y no pude encontrar realmente nada, ¿no? El expresidente de Uruguay, Mojica, estaba dando un discurso y él decía, nada vale más que la vida, no existe nada que pueda valer más que la vida. Decía. Y realmente eso es, hermano. ¿Qué cosa podríamos nosotros valorar más que a la vida? ¿Qué podrían darnos a cambio de nuestra vida? Realmente, absolutamente nada. Mojica decía, el don más maravilloso que nosotros tenemos es el don de la vida. Pero miren qué extraordinario este salmo, porque realmente esto trasciende mi mente, lo que escribió David aquí, hermano. Porque dice David, tu amor es mejor que la vida. ¿Cómo es posible que el amor de Dios pueda ser mejor que la vida, hermano? Si la vida es lo más preciado que tenemos nosotros. Pero ¿qué entendió realmente David para decir eso? ¿O realmente lo estaba diciendo de todo corazón? Dice la Biblia que David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ese amor de Dios pueda valer más que mi propia vida? Entonces, sí, realmente hay algo que vale más que la vida, y es el amor de Dios. Permítanme, es que no puedo pasar a la otra. Entonces, hermano, ¿cómo podemos hablar nosotros a la gente de ese amor de Dios? Miren que ahora los jóvenes están usando este lema, hermanos, que está ahí. Este lema, saber, en vez de ver, lo propuso, no es que lo propuso, sino que lo dijo Carl Sagan, que Carl Sagan es uno de los más famosos científicos del siglo XX, o sea, una mente extraordinaria, y a él preguntaban siempre que si creía en Dios o algo así, él decía, yo no quiero creer, dice, yo quiero saber, dice, quiero conocer. Y ahora los jóvenes están de esa manera también. Las nuevas generaciones, hermanos, ahora dicen, yo quiero conocer, quiero saber, no solamente creer. O sea que los jóvenes hoy en día no aceptan un simple porque sí. Yo cuando estaba niño, a mí me decía, esto es porque sí, así, la religión es así, Dios es así, porque sí, no puede cuestionarlo. Ahora los jóvenes no, ahora los jóvenes quieren saber y lo tienen todo a la mano, hermano. Yo cuando era niño, si quería hacer una investigación, no sé si a ustedes les pasó también, o soy el único viejo aquí, que uno tenía que ir, hermano, a la Biblioteca Nacional y quedaba en el centro.
eso, ¿no? Y a ver si podía conseguir un libro o algo que le pudiera funcionar a uno para el conocimiento que estaba buscando. O sea, era terrible, pero ahora uno busca ahí qué es el amor y le salen un montón de cosas en Google. Y siempre relacionan el amor con algo sentimental. Cuando uno le pregunta a alguien qué es el amor, la persona lo relaciona con las emociones, pero realmente el amor es una emoción. Y no quiero hacer este tema, hermanos, en un sentido psicológico ni filosófico, sino que más antropológico, hermanos, en el sentido de que Dios muestra su amor en el ser humano, lo muestra aquí en la tierra, y el hombre es el que recibe ese amor. Entonces, lo vamos a ver en un sentido antropológico, porque si el amor fuera una emoción, ¿qué es una emoción? ¿Qué entendemos nosotros por emoción, hermano? Pues la emoción se refiere a la emoción como un estado emocional o un trastorno de mi pensamiento agitado. Algo me agita a mí y entonces eso produce un estado emocional. Pero las emociones las puedo controlar, las emociones son momentáneas. Es porque me agitaron emocionalmente, entonces reaccioné de esa forma. Pero el amor no puede ser una emoción, porque el amor no es que yo lo siento ahorita y digo, mañana voy a sentir amor, pero ahorita no siento amor. No, el amor siempre está ahí. Entonces no puede ser una emoción. Y yo quiero enfocar este estudio en lo que es el amor que trasciende, en ese sentido, que el amor es un arte. Entonces, hay que tener el arte de amar. Mira, hay personas que son extraordinarias, hermanos, y dominan varias artes, y también hay personas que tienen algo como que lo atraen a uno, y uno dice que tienen esas personas, tienen un arte para relacionarse con los demás, y existen diferentes artes, pero ¿qué se necesita para dominar un arte? Entonces, si nosotros vamos a entender el amor como un arte, más el amor de Dios también como un arte también, entonces, ¿qué se necesita para dominar un arte? Yo soy músico y en la música tenemos, tenemos que dominar varias cosas. Y si ustedes ven esos pilares ahí, miren que todos los que están ahí eh, tienen el mismo tamaño y el mismo grosor. No hay ninguno ahí que sea más delgado que el otro, o sea más pequeño o más grande. Todos son iguales, hermano. Entonces vamos a enfocar esto para entender el amor de Dios a través de estos cuatro enfoques. Y estos enfoques, hermano, no solamente es como para dominar un arte, sino que para toda la vida también. Si yo quiero tener éxito en todo lo que me propongo, yo tengo que dominar esos cuatro pilares que están ahí. Y ese es el arte, hermano. Para la música, miren, un médico, si alguien quiere ser, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, conocimiento. Adquiere conocimientos y ya después que adquiere todo ese conocimiento, entonces va a la práctica, pero todavía no es médico, no solo porque el hecho que aprendió todo, ya la teoría, ya esa persona ya es un médico y más un cirujano. Alguien no puede decir, porque sería hasta absurdo, que alguien diga, bueno, yo voy a ser cirujano, pero no voy a aprender nada sino que todo lo voy a aprender a pura práctica. ¿Quién se dejaría operar por alguien así, hermano? ¿Y usted estudió? No, yo aprendí a pura práctica, pero usted venga, le voy a hacer una operación al corazón. O sea, eso es imposible, es imposible. Hay personas que son talentosas, por ejemplo, con la música. Hay músicos que no estudiaron y ejecutan bien un instrumento, pero jamás van a poder dominar el arte de la música, porque la música es mucho más. Está la teoría musical, la armonía tradicional, la armonía jazz y todas esas cosas que si no se estudian no las puede dominar uno. Pero sí una persona puede ser un músico solo pero no va a dominar esa arte. Entonces vamos a ver el amor, hermanos, a través de estos cuatro enfoques. Vamos a definir el amor como un arte, amar, y nosotros tenemos que dominar esa arte del amor. Dios, la Biblia dice que Dios es amor, o sea que la forma como Dios ama es un arte también. Dios es un artista y la forma de amar de Dios refleja ese arte. Y yo lo tengo que dominar también. Y más en estos tiempos de crisis, hermano, que dominar ese arte de amar y transmitírselo a las personas. Las personas, como hablamos la clase pasada, las personas están necesitadas de esperanza, pero también de amor.
Y el amor no solo es decirlo, y vamos a ver que el amor no solo es decir, eso es fácil decir que uno ama, pero demostrarlo, como lo vamos a ver hoy, no es tan fácil, hermano. Así que vamos con el primer enfoque. Me gustaría que para que participaran todos, hermanos, si tienen Biblia, me gustaría saber quiénes, todos tienen Biblia en su mano. Sí. Yo sí tengo, Bien. sí, aquí está. Entonces, para que vayamos participando todos también, hermano, por lo menos los versículos que están ahí, los voy a poner a leer. Entonces, le voy a pedir a Jorge Betancourt que nos lea Proverbios 2, del 1 al 6, y el enfoque que vamos a tener nosotros, hermano, para aprender el arte de amar y entender ese amor que trasciende, es la teoría. Y la teoría tiene que ver con el conocimiento. Dice aquí que tenemos minutos ilimitados ya, Marvin. Entonces no hay problema que se vaya a cortar el Zoom. Entonces, Jorge, tenemos la cita. Oh, no, sí, excelente, aquí la tengo. Bueno, dice Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como al buscares y la escudriñares como a tesoros, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la vida y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren eso. Dice ahí que de la boca de Dios viene la sabiduría y el conocimiento. Toda arte, hermanos, todo de arte requiere sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Pues dedicar tiempo para conocer, y también un sacrificio de mis actitudes, de mi actitud, y así es el amor, hermanos. El amor, a veces dicen que no es fácil amar porque sí necesita sacrificio. Y el primero que tenemos ahí es la teoría, o sea, conocimiento. Tenemos que conocer. Yo siempre digo, hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo, pero no se puede alabar a Dios sin conocimiento. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que lo que exige Dios es conocimiento, y tenemos varios pasajes que hablan de conocer, de saber, de aprender. Entonces, yo se puede, y como vamos a ver más adelante, no podemos amar también en conocimiento. Entonces, como estamos viendo, el amor que trasciende de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues conocer a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de algunos conceptos, no conceptos de Dios, en todo el sentido de la palabra Dios, esa es otra palabra que trasciende, hermanos, nuestra mente también, pero sí podemos por lo menos entender cómo es el corazón de Dios en la Biblia. Y recuerdan que vimos, mire, en la Biblia, la única manera de entender a Dios son a través de dos cosas. Uno a través de los verbos y lo otro es a través de las metáforas. O sea, en el Antiguo Testamento, los judíos o los israelitas entendían a Dios a través de los verbos, y ellos incluso Dios ponía verbos a sí mismo y ellos también le ponían verbos a Dios. Era la única manera de entender a Dios. No se podía crear una imagen de Dios, eso es imposible, ni siquiera una imagen sonora como un nombre. Ya vimos que Dios se presentó no con un nombre, sino con un verbo. Y tenemos estos verbos en el Antiguo Testamento, que es el verbo vara. Vara es el verbo de crear. Y ese verbo es exclusivo solo de Dios. Cuando la Biblia habla de crear, pero en parte divina, utiliza ese verbo vara. Y estos dos verbos, el verbo vara y el ver, son los verbos fuertes de Dios. Verbos con el cual Él se muestra. Vara es crear. Cuando habla de la creación del mundo, utiliza ese verbo, y ese verbo termina en su cúspide, cuando Dios crea al ser humano. O sea, vara significa a crear, pero solamente por intervención divina. O sea que ese verbo no se utiliza cuando el hombre hace algo, sino que es un verbo exclusivo de Dios, el verbo vara. Y el verbo ser, recuerdan que vimos el verbo que presentó Dios ante Moisés, ¿verdad? ¿Cuál era ese verbo, hermanos?
el tetragramatón, ¿recuerdan? YHWH. ¿Cuál era la traducción? ¿Con cuál traducción se quedaron ustedes, hermanos? La Reina Valera, hermanos, bueno, es importante que también investiguemos. La Reina Valera lo tradujo a yo soy el que soy, pero ese verbo, el verbo YHWH, es un verbo imperfecto, en el sentido de que no está definido o terminado, sino que expresa una continuidad. Hay unas Biblias que lo traducen a yo soy el, o yo soy el que hace ser. Ese es el significado de ese verbo y es el verbo con el cual Dios se revela en el Antiguo Testamento. Entonces Dios crea y Dios es el que hace ser. O sea, no solamente es el que creó y se distanció, porque algunos creen eso, que Dios creó la tierra y después se distanció, se fue a un lugar y dejó las leyes establecidas para que el ser humano siguiera su vida, pero las leyes que él estableció. No, Dios siempre sigue actuando. Y ese Dios se presentó a sí mismo, el verbo ser, el tetragramatón YHWH. Así que no nos peleemos hoy en día, hermanos, porque hay iglesias que se pelean de cómo se pronuncia eso. No tiene vocales, ¿eh? En el hebreo sería eché, ayer, eché, que nadie lo canta de esa manera. Nos peleamos por, se tiene que pronunciar Yahweh o Yahvé o Yeshua de Jesús, ¿verdad? Pero realmente el tetragramatón solo son 4 letras, ¿no? Que significa yo soy el ser o yo soy el que seré. A eso se refiere. Esos dos, hermanos, son los dos verbos fuertes de Dios en el Antiguo Testamento. El verbo vara y el verbo ser. Pero es una trilogía de verbos por los cuales los judíos o los israelitas entendían la acción de Dios. ¿Cuáles son estos, hermanos? Les conoce como los verbos de salvación. Me gustaría que la hermana Ivy Cisneros nos leyera Génesis 22:17 y el hermano Carlos Osorio, Josué 21:43 al 45. Génesis 22:17. 17, correcto. El Señor le ordenó a Moisés, solamente eso. Génesis, el Señor le ordenó a Moisés. Hijo, lo copié mal entonces, hermano. Permítame. Ok. Pero es cortito entonces. Yo no dice que... no, Génesis 22:17, hermano. Dice mucho más. ¿Lo tiene, hermana? Sí, Génesis 22:17. Que Sí. que te bendicere en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Miren, hermanos, muchas gracias, hermana. Miren qué interesante eso, hermanos, porque cómo entendían los judíos la salvación o ser salvo. Nosotros, ¿cómo entendemos la salvación, hermanos, hoy en día? ¿Qué es para nosotros ser salvo? Recibir a Cristo en el corazón. Recibir a Cristo, eso es ser salvo, y es correcto. A mí me decían que la salvación era cuando yo me muera, era un acto que cuando yo me muera me iba a ir para el cielo, y eso era ser salvo. Y siempre me predicaron de esa manera la salvación, hermano, que ser salvo significaba la diferencia de irse al cielo o irse al infierno. ¿A ustedes les enseñaron así o hay una forma diferente, hermano? Que ser salvo era eso, tenía que ver con la muerte. Me voy a ir yo después de mi muerte. Bueno, ¿sí? Perdón, Fer, creo que las dos formas, lo que dijo Daniel y lo que dijiste vos, que recibiendo a Cristo en nuestro corazón, éramos salvos y vamos al cielo, o somos salvos y vamos al cielo. Sí, entonces la salvación tiene que ver con eso, con irse al cielo, ¿verdad? Y la perdición tiene que ver con irse al infierno. Que los judíos no veían la salvación de esa manera. Para los judíos, la salvación no tenía nada que ver con lo que iba a suceder después de la muerte. Los judíos veían la salvación
con esta promesa de Génesis 22:17, que Dios les promete bendecirlos, darles tierra y estar con ellos ahí. O sea que los judíos veían la salvación de esa manera. Entonces, ¿cuál es esa trilogía de verbos que los judíos representaban a Dios? Ellos decían que Dios está conmigo porque Dios juró, dar y ir. Esta es la trilogía de salvación de los judíos. Y miren, el componente principal del discurso de Israel es una bendición que autoriza la fuerza de la vida como prosperidad, el bienestar, la abundancia. Entonces, tal vez de aquí la teología de la prosperidad, no sé si tomó este versículo realmente o no, pero los judíos veían esta manera. La salvación para ellos era vista de tres formas, y si no tenían estas tres cosas, los judíos, entonces, ellos pensaban que no eran salvos. ¿Cuáles eran estas tres cosas, hermano? Bueno, ellos decían que eran salvos si tenían tierras, porque Dios les prometió darles tierra. Entonces, si ellos no tenían tierra, quería decir que Dios no estaba con ellos. Y si ellos tenían descendencia, la vida eterna era vista de esta manera. Si ellos tenían hijos, entonces ellos tenían la vida eterna. Si no tenían hijos, no tenían la vida eterna, hermano. Y si tenían tierras, quiere decir que ellos eran salvos porque Dios estaba con ellos. Y bendecir significaba a estar bien, o sea, en paz en esa tierra. Y esa era la salvación en el Antiguo Testamento. No tenía absolutamente nada que ver, hermanos, con irse a un lugar después de la muerte, porque los israelitas y los judíos no creían que había un lugar después de la muerte. Ese concepto se desarrolló muchos siglos después en el periodo intertestamentario. Pero miren que Dios les cumplió todo lo que les prometió a ellos. Y eso lo vemos en Josué 21, 43 al 45. Lo tiene, hermano Carlos Osorio. No sé si lo tiene habilitado el hermano. No sé si tiene audio, Fer. Yo lo tengo acá, si quieres te lo leo. Bueno, léelo, pues, Mario. Josué 21, 43 al 45, dice... Al 45. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. Él dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Miren qué impresionante, hermanos, porque dice que todas las promesas que Dios les hizo a los israelitas, las cumplió. En Josué vemos que todo fue cumplido. No hubo nada que Dios les haya prometido a ellos que no se haya cumplido. O sea, que Dios les cumplió a ellos. O sea, no quedó nada por cumplir. O sea, Dios saldó su promesa con ellos. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos a cada rato abandonaban a Dios. Pero Dios les cumplió todo, hermano, a ellos. Ellos veían a Dios de esa manera, a través de dar. Si eran prósperos, tenían a Dios. Y si no eran prósperos, no tenían a Dios. Si tenían hijos, tenían a Dios, tenían la vida eterna. Y si no tenían hijos, eran malditos, hermano. Por eso, tener hijos era un tema muy crucial en la cultura judía. Ellos tenían que tener hijos y crearon leyes para eso, pero ese no es el tema de hoy. Estamos viendo que Dios es visto a través de verbos. Bueno, también es visto a través de metáforas, ¿verdad? Hay varias metáforas que hablan de Dios, ven a Dios como un pastor, como un guerrero, como rey. Y hay una metáfora, que he visto a Dios de esa manera y que tal vez se ha traducido mal, hermanos, porque a veces yo la busco en internet o algún predicador la dice, y es Shaddai. El Shaddai es una metáfora, hermanos, que Chad significa senos, pero senos de una madre que tiene para amamantar, y Shaddai significa alguien que tiene muchos senos para amamantar. Pero ¿en qué sentido entendían los judíos esto? El Shaddai, ellos lo entendían como el Dios que nos alimenta, el Dios que nos alimenta como una madre alimenta a su hijo. Eso se refiere al Shaddai, hermano, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos alimenta. No un pecho grande, como lo dijo
una pastora en televisión que significaba significa que Él es el Dios que nos alimenta y nos sustenta como una madre sustenta a su hijo. Entonces, hermanos, Dios es visto a través de verbos. Los verbos fuertes, ¿cuáles son los verbos fuertes de Dios? El verbo que es crear y el verbo ser, el tetragramatón, YHWH. Y está la trilogía de los verbos de salvación también por los cuales es visto Dios, que Dios jura, dar y ver. Pero ya vimos que Dios cumplió todo eso. Esos son los verbos de salvación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, hermanos. Bueno, yo sí, Fer. Sí. Estaba esperando ahí. Bueno, en primer lugar, lo que nos decía el anuncio de Zoom era que nos quitaron el límite de los 40, o sea que nos regalan todo el tiempo disponible. Esa es buena noticia, gloria al Señor. Y lo otro es que estabas hablando al principio de hablar de Dios con conocimiento. Eso es bien interesante porque antes, pues, decirle a una persona, acepte a Cristo, si no usted se va al infierno, o si lo acepta se va al cielo. De esas dos formas. Y yo creo que ese ha sido un error, ¿verdad? Predicar de esa forma porque vemos a Cristo como un ticket o un boleto para ir al cielo, nada más. Y no profundizamos en lo que vos comentás de el amor de Dios. Entonces es importante que para que nosotros podamos predicar de Dios, primero le digamos a las personas qué es el amor de Dios y sobre todo experimentándolo con nuestro testimonio de vida. Y lo otro también, hablar de Dios con argumento. Muchas personas en este tiempo pues creen una cosa y porque ellos creen, porque se las dijo, y con todo respeto, ¿verdad? Se las dijo un pastor, se las dijo el hermano, el otro hermano, el otro hermano, y así van creciendo fábulas. Entonces creen eso y de esa forma lo predican. Pero yo creo que el argumento más sólido es ir a estos textos bíblicos, es decir, ir a la palabra de Dios. Entonces, predicar de esa forma creo que es lo que garantiza de que las personas pueden recibir a Cristo, el predicar de un Dios amoroso, como lo hablamos en el webinar pasado, pero con conocimiento y argumento de la palabra. Y lo otro también que comentaba, que estoy totalmente de acuerdo, es el hecho de que cuanto más conocimiento tenemos de Dios, más le amamos. Yo creo que esto es normal, no es como, por poner un ejemplo, las parejas o los hijos o las personas que se aman, aunque tengan defectos y virtudes, pero cuanto más conoces a una persona, más pasas con ella, más puedes entender muchas situaciones, entonces más la puedes amar. Así es Dios, pues mientras más lo conozcamos, más nos demuestra su amor, más entendemos la palabra, nuestro propósito, sabemos que Él está ahí aunque no lo veamos físicamente, creo que más llegamos a amarlo. Entonces por eso el hacer énfasis y la importancia de descubrirlo a través de la oración, de la palabra y de pasar tiempo con Él en intimidad. Es correcto. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo, hermanos, que es imposible amar sin conocimiento. Es imposible, como lo es imposible hablar de Dios sin conocimiento también, como es imposible también alabar a Dios sin conocimiento. No existe, hermanos, disculpen que se lo diga, la alabanza sin conocimiento. Son dos cosas que tienen que ir ligadas. Y en Oseas 6:6 dice, pues, que Dios quiere conocimiento antes que sacrificio. Y en Amós, Dios les habla a Israel y les dice, no me interesan sus alabanzas, no disfruto sus alabanzas. ¿Por qué? Porque no conocían realmente a Dios. Porque miren, es bonito tener estos verbos de salvación. ¿Quién no va a querer que Dios jure darnos y bendecirnos, hermano? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí queremos realmente que estos tres verbos se cumplan en nosotros? Es bonito, es hermoso tener a un Dios que jura dar y bendecir. Y tiene que ver con prosperidad, no solo económica, sino que de la vida, la vitalidad de la vida y todo, salud. Pero, miren, que conociendo a Dios, y como estamos hablando de Dios del Antiguo Testamento ahorita, a través de los verbos que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, lo interesante es que para que estos tres verbos, los verbos de salvación, hermanos, se cumplieran en nuestra vida, Dios también exigía una acción, una trilogía. Y esta trilogía es la exigencia de Dios. ¿Cuál era la trilogía? Esto, conocimiento, misericordia y justicia. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo para que esos verbos de salvación de Dios se cumplieran en ellos. O sea, tenían que adquirir conocimiento, tenían que adquirir
o practicar misericordia y practicar la justicia. Vamos a leer esos versículos. Bueno, Oseas 6:6, ya sabemos lo que dice: conocimiento quiero antes que holocausto. O sea, Dios, miren, por eso a Dios, hermano, no se le puede dar sin conocimiento. Dios lo que está diciendo en Oseas 6:6 es que antes que nosotros le traigamos un sacrificio a Él, Dios quiere que lo conozcamos a Él. Porque el amor surge, hermanos, del conocimiento. O sea, es imposible amar sin conocer. Entonces Dios por eso quiere que lo conozcamos, porque Dios nos conoce completamente a nosotros. Entonces, no amar lo que no conocemos. Y por eso Dios exige conocimiento de Él. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? Pues bueno, estudiando, investigando, entendiendo realmente cómo es Dios. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que cultivar en nuestras vidas. Entonces, hay que hacerlo, hermanos. Quiero que leamos, por favor, Amós, de versículo 6, capítulo 6, versículo 8 al 12, y Amós 5, 7. Daniel, por favor, si lees Amós, capítulo 6, y no sé, los demás hermanos, ¿quién tiene Biblia? Hermano Caleb, ¿usted tiene Biblia ahí, hermano, para poder leer Amós 5, capítulo 5, versículo 12? Sí, hermano. Bien, entonces usted nos lee, por favor, Amós 5, versículo 12, y Daniel, Amós 6, versículo 8 al 12. Ok, perdón. Amén, dice Amós 6, 8 al 12, me dice, ¿verdad? 8 al 12 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que hombres quedarán en una casa morirán, y un pariente tomará y lo quemará para sacar los huesos de casa, y que estará en los rincones de la casa. ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá no, y dirá que él calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas los bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Miren, qué contradictorio, hermanos, porque, bueno, no es que Dios se contradice, es que la situación, cómo cambia ahí, porque leímos en Génesis 22, 17, cómo Dios jura por sí mismo bendecir a Israel y prosperarlos y darles, y aquí vemos que Dios está dando también, pero ya un juicio contra el reino del norte, que es el reino de Israel, y jura destruirlos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en Oseas 6:6 dice que conocimiento quiero antes que holocaustos y misericordia antes que cualquier sacrificio, ¿no? O sea que van de la mano el conocimiento y la misericordia y practicar justicia. Hermano Caleb, Caleb, perdón, Amós 5:12. Ok, dice Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Qué sucedía ahí, hermanos, en el pueblo del norte? Bueno, en el reino del norte, perdón. Israel se dividió. Estaba el reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Y estos profetas, Amós va a profetizar allá al reino del norte, que es el reino de Israel. ¿Qué sucedía, hermano? Ese reino practicaba la injusticia, practicaba la corrupción. Era un reino exageradamente corrupto, el reino del norte. Y Dios les regaña a ellos porque Dios les dice más adelante: solo Jehová se acuerda del rico. Ustedes solo Jehová se acuerda del pobre. Dice. Ustedes venden por un par de chancletas. Dice. O sea, imaginen qué terrible situación la que estaba ahí, que los pobres se vendían por un plato de comida. Llegaba un pobre donde alguien y le decía: mire, yo voy a ser su esclavo,
si usted me alimenta, me da para el almuerzo. Y la gente lo aceptaba. En vez de ayudarle, aceptaba que esta persona fuera esclava. Y esta persona se daba tal caso que venía alguien y le gustaba los zapatos que andaba el otro y le decía, mira, te voy a dar este esclavo por esos zapatos que andas. O sea, era la situación que estaba ahí. No se acordaban del pobre y había bastante corrupción. Si ustedes lo leen Amós, se van a dar cuenta que había una corrupción terrible ahí. Y Dios por eso permitió que Israel, el reino del norte, fuera totalmente destruido, que hasta el día de hoy, hermanos, no se sabe absolutamente nada de lo que quedó de ese reino, que estaba compuesto por 10 tribus de Israel. Los asirios barrían con todo, hermanos, y los asirios tenían una peculiaridad que eliminaban la cultura. Ellos no dejaban rastros de la cultura y los eliminaron completamente. ¿Por qué? Porque no cumplían esta teoría de los verbos de Dios: conocimiento, misericordia y justicia. ¿Y qué es la misericordia, hermano? Porque en Oseas 6:6 dice, misericordia quiero. Pues la misericordia se refiere al acto de yo ir a buscar al necesitado, no esperar que el necesitado venga a mí o hasta que yo vea a alguien necesitado actuar. No, se refiere a ir donde las personas que necesitan. Hoy en día estamos en una situación que no podemos salir de la casa y no hay que salir, pero de alguna manera podemos ayudar, entonces hay que hacerlo. Y la justicia, hermanos, la justicia se refiere a la justicia divina, no a la justicia humana, que la justicia lo que dice es que hay que darle a cada quien lo que se merece, y eso está correcto, es la justicia humana. Pero la justicia divina se refiere a que yo tengo que darle a las personas no lo que se merecen, sino lo que necesitan en ese momento. Es como que venga alguien y me diga que no ha comido, y yo venga y le digo, hermano, bueno, vamos a orar para que Dios le provea, y yo teniendo dinero para darle a esta persona, me estoy volviendo igual que este reino del norte. O sea, no estoy cumpliendo con la justicia divina. La justicia divina es darle a cada quien no lo que merece, sino lo que necesita. Y cumpliendo estas tres cosas, hermano, estas tres exigencias, pues nosotros podemos hacer realidad en nuestras vidas aquellos verbos de salvación. Si cumplimos esta trilogía de exigencia de Dios, esos verbos de salvación se van a hacer realidad en nosotros. Dios va a jurar darnos y bendecir. Pero no es así nomás, ¿verdad? Hay que cumplir eso que está ahí. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, conocimiento todos nosotros. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas, Marvin? Aún no. Si tienen algún comentario también, pueden ¿Comentarios, hermano? El audio. Felices porque estamos aprendiendo. Bueno, no, por lo menos ahorita. Sí, hermano. No, pues, Fernando, que lo interesante de esto de ahorita, lo último que estábamos ahorita es el hecho de que Dios no nos da lo que queremos, sino la medida exacta de lo que necesitamos. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender. Y la otra situación es lo que me gusta mucho la apreciación tuya de que tenemos que la práctica, pues. O sea, si bien es cierto, la gente necesita que yo ore por él, tengo que actuar en el momento también, pues, ¿verdad? Y de lo que yo tengo, pues, proveer, porque yo mismo me tengo que convertir en la respuesta a la oración de la persona. Sí. No es lo mismo, hermanos, tener que, pucha, me da pesar la situación de las personas que están pasando y todo, y no hacer nada, ¿verdad? Yo por lo menos aquí, yo no sé ustedes si tienen esa oportunidad, pero aquí aquí pasa bastante gente pidiendo y que no tienen que comer y todo, y siempre buscamos darles algo, ¿no? Ya sea comida, si piden comida, entonces le damos comida, o si piden dinero, pues también vemos la situación que está pasando, porque también hay unos que están aprovechando y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacerlo, hermano. El amor requiere actuar. Y ya, entonces, ahorita estamos todavía, hermanos, en el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? La teoría, el conocimiento. Estamos adquiriendo conocimiento, estamos entendiendo cómo es el amor de Dios actuaba. Dios era visto a través de verbos. Los repito, hermanos, para que se nos vayan grabando, ¿verdad? Verbos fuertes de Dios. ¿Quién me dice cuáles eran los verbos fuertes de Dios? Teníamos dos ahí. Vara. Vara, que es crear, ¿sí? Y ser, creo que era el otro. Y el verbo ser. Son los verbos fuertes de Dios. Y también había la trilogía de los verbos de salvación, que eran tres, ¿verdad?
jurar, dar y bendecir. Esa es la forma como los judíos entendían el amor de Dios. Imagínense que los judíos entendían el amor de Dios de esa manera, que Dios juraba dar y bendecir. Entonces, no podía ser de otra manera para ellos. Pero Jesucristo, hermanos, Jesucristo viene en el Nuevo Testamento e introduce el más exclusivo de los verbos de Dios, hermanos, y es el verbo amar. Vamos a ver, hermano. ¿Me escucha, hermano? ¿Tiene Biblia ahí en mano, hermano Bet? Sí tiene, hermano Bet. Puede buscar Primera de Juan 4:10 y el hermano Marlon si puede tener y 69:15. Solo cuando lo encuentre, hermano Bet, habilita el micrófono, por favor. Tiene que habilitar el micrófono, hermano Bet, para leerlo. ¿Ahí? ¿Me escucha, hermano? Sí, correcto, sí. 4:10. Ok, perfecto. Primera de Juan 4:10. Dice la palabra del Señor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, miren, gracias, hermano. Miren que ya el Nuevo Testamento está introduciendo un verbo diferente. Un verbo, los judíos no veían a Dios a través de este verbo, pero Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en toda su acción que hizo aquí en la tierra, hablaba de ese verbo maravilloso de Dios y amar. Y en Isaías 49:15, hermano Marlon, si lo tiene, lo vimos la clase pasada, este pasaje. Léalo, hermano, por favor. ¿Me escucharon? Lo leo. Sí, Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire, hermano, yo lo dije la vez pasada y es que realmente cada vez que leo este texto yo me emociono bastante y me encanta este texto porque para entender realmente algo que tiene una dimensión que trasciende mi mente, uno tiene que traerlo a algo que pueda relacionarlo aquí en la Tierra. Por ejemplo, para entender las dimensiones del universo, hermanos, las distancias, lo que es un año luz y todas esas cosas, uno tiene que traducir todo eso a una escala que pueda ser entendido aquí en la Tierra porque trasciende nuestra mente. Y me encanta porque, miren, este texto, para entender ese amor de Dios, Dios utiliza una figura aquí en la Tierra que representa el mayor amor que puede haber entre los seres humanos. ¿Y qué figura utiliza? Y casi siempre la utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Qué figura utiliza, hermano? El amor de una madre, ¿no? Siempre habla Dios de su amor o se expresa de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que lo relaciona con el amor de una madre. Y por eso a mí me sorprende esto, hermano. No sé a ustedes, pero eso no cabe en la cabeza que una madre va a abandonar a su hijo y lo va a dejar así a la intemperie. O sea, porque nada en la tierra se puede comparar al amor de una madre. Y Dios está diciendo ahí que aunque la madre lo deje a uno, esto jamás nos va a olvidar. O sea, es extraordinario este texto. Ninguna madre va a dejar a su hijo, hermano. Y Dios nos está diciendo, pero aunque pasara eso, aunque eso llegara a suceder, que es casi imposible, yo jamás me olvidaré de ti, dice. Entonces, por eso esos textos me fascinan. Primera de Juan 4:10 y Isaías 49:15. Yo creo que deberíamos evangelizar con esos textos, ¿verdad? De Isaías 49:15. Porque miren, cuando Jesús viene aquí a la tierra y comienza su actividad, había una gran ceguera. En la Biblia dice que
les decía, ustedes son ciegos que guían a otros ciegos, porque Dios era visto no como el que ama. Dios era visto a través de aquellos verbos que habíamos visto, que vimos anteriormente, pero no como el Dios que ama. Porque ¿cómo entendían los judíos? Miren que los judíos cambiaban todas las cosas, hermano. Los judíos, allá Dios les da una exigencia. ¿Cuál era la exigencia? Conocimiento, misericordia y justicia, para que Dios hiciera una realidad en ellos. Pero ellos vienen, los judíos, y crean lo que se conoce como la piedad judía. ¿Y cuál era la piedad judía? La piedad judía era vista a través del ayuno, la oración y la limosna. Y decían, para yo tener el favor de Dios, para que se complemente en mí, decían ellos, los verbos de salvación de Dios, yo tengo que ayunar, yo tengo que dar limosna y tengo que orar, decían. Pero esto tenían que hacerlo externamente, o sea, tenían que demostrarlo, porque si no lo demostraban, no decía, este no es un judío piadoso. Por eso Jesucristo viene y Jesucristo no predica en contra de la piedad judía. Jesucristo no les dice, no tienen que dar, no oren, no ayunen, no. Jesucristo les dice, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un corazón dispuesto para Dios, no para ser visto por los hombres. Entonces, Dios les da como una bofetada a ellos. Ellos crean la piedad judía, piensan que a Dios lo van a conquistar a través de la piedad judía externa, o sea, que tenían que demostrarlo. Pero Jesucristo les dice, no, a Dios no se conquista de esa manera. A Dios se conquista, por decirlo así, para conquistar a Dios o para llegar a Dios, es a través de las intenciones de mi corazón. Lo importante no es lo externo, sino lo interno. Por eso les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, les decía él. Por fuera se ven, pero bonitos, bien blanquitos, pero por dentro están podridos, les decía. Entonces, los que tomaron la trilogía de los verbos de Dios y dijeron, ellos hay que cumplir la piedad judía para que estos verbos se cumplan en nosotros, pero se olvidaron del verbo ser de Dios, que es un verbo que siempre está actuando Dios a favor de su pueblo. Entonces, el verbo amar de Dios, Dios es amor, es una realidad, hermanos, que afirma claramente que ese verbo es la forma de actuar de Dios. O sea, Dios siempre está en ese estado de amar, hermanos. Dios no puede actuar de otra manera que no sea a través del amor. O sea que esa es la forma de actuar de Dios. Actúa siempre a través del amor. Pero en el tiempo de Jesús, lo más importante era cumplir la ley, lo más importante era la santidad en el sentido de estar apartado y no relacionarse con nadie, no demostrar nada de misericordia, no demostraban nada de justicia. Ellos se creían los judíos piadosos y Jesucristo viene y les cambia todo. Lo importante ahora es el amor. Y rompe todo eso, hermano. Y en Santiago vamos a ver cuál es la ley verdadera que habla allá, ¿no? Miren que en el Antiguo Testamento rara vez se utiliza la palabra amor para referirse a la relación de Dios. Casi no se expresa el amor para referirse que esa era la actitud de Dios con los hombres. En el Antiguo Testamento Dios aparece como el que elige y el que exige también, que pacta, pero no aparece como el que ama. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo aparece Dios, hermano? Casi en todo el Nuevo Testamento Dios aparece como el que ama, no el que exige y no el que elige, sino que es una acción de nosotros. Amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y Dios aparece de esa manera. Por eso aquí, hermanos, para los judíos, la prueba del amor de Dios en el Antiguo Testamento es vista a través de la Torá. O sea, Dios le dio la ley y la ley es la mayor prueba de amor que Dios les pudo dar a los judíos. Y ellos lo ven así. Entonces, para ellos, cumplir la ley como el estado máximo al que ellos pueden acceder, porque ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios se transmite cumpliendo la ley y olvidándome de mi prójimo. O sea, aquí no importa el prójimo, aquí lo que importa es cumplir la ley. Pero ya en el Nuevo Testamento, el amor de Dios es que envió a su Hijo. Y miren que en el Evangelio de Juan dice que el ser y el actuar de Dios se describe mediante la palabra ágape, un amor preexistente, un amor que estaba desde el comienzo, hermano. Desde el comienzo de que Dios creara, o sea, Dios, su actuar es de puro amor, hermano. Bien, preguntas hasta aquí, hermanos. Fer, Sí. Una consulta, hermano. Sí. No se figura una imagen
o una representación, el hecho, hermano, de que en el Antiguo Testamento miramos que el pueblo de Israel pasaba en constante guerra, la cual lógicamente traía bastante violencia. Entonces la gente ve, digamos, el Antiguo Testamento un poco como una contraparte del amor de Dios por tanta guerra, violencia. Entonces mi consulta va enfocada. Las guerras tenían alguna, no sé, una imagen, algo en sí, en la parte espiritual, o cómo se puede interpretar esa parte, hermano. Bien, hermano. Muy buena pregunta, hermanos, porque en el primer siglo, hermanos, su Marción, recuerdan que hablamos de Marción la clase pasada, ¿verdad? Bueno, usted no estuvo, ¿verdad, hermano, en la clase pasada, ¿no? No estuve. Marción hace esa diferencia del Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, y Marción dice, son dos dioses diferentes, y Marción crea ese dualismo, ¿verdad? Y si uno se mete a internet, hermano, hay cosas que la gente se pone a hablar de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, que es un Dios que pide sacrificio y que pide sangre y un montón de cosas. Lo que pasa es que ese es un tema bien, hermanos. Ya con algunos hermanos de los que están ahí, de los que estamos ahorita, hemos visto la clase de exégesis, cómo se escribió el canon del Antiguo Testamento. Las 4 escuelas, recuerdan, hermanos, de las 4 escuelas que vimos, quienes escribieron el Antiguo Testamento y todas esas cosas. Tendría que explicarle eso, hermano, pero lo podemos hacer para otra clase, porque uno cómo puede entender que Dios es amor, y hay unos pasajes que dicen, maten a todos, maten a los niños, maten a las mujeres, maten a los hombres, a los ancianos, y si hay niños recién nacidos, mátenlos a todos. Eso no concuerda con el amor de Dios, ¿verdad? Que Dios exige asesinatos, imagínense. Y en los salmos, un salmo famoso ese, que se llama salmo imprecatorio o salmo vengativo, que es el salmo 37:9, que dice ahí, bienaventurado aquel que estrella un niño contra la peña, dice. O sea, imagínense, es bendito aquel que mate un niño, dice, de Babilonia. O sea, eso va en contra de lo que es el amor de Dios, viendo que el amor de Dios es preexistente y es el estado natural de Dios actuar siempre en amor. Entonces, tendríamos que saber, ¿no?, por qué están esos textos ahí. Lo que pasa es que es una clase bien larga, y bueno, tal vez lo podemos hacer otro día, pero su pregunta es excelente, hermano. Y por otro lado, hermano, no sé, disculpe si le puedo, no, interrumpo. Ahorita con lo de las redes sociales, hermano, y esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y vemos que mucha gente está bueno, si ya estaba en necesidad, y con este encierro y con esta, ¿verdad?, pandemia que se ha dado, hay gente que, pues, digamos, la crisis le ha venido a ser un poco más fuerte. ¿Es correcto, hermano, o cómo interpretar el hecho de que el cristiano de ahora utiliza bastante las redes sociales como para demostrar precisamente eso que hacían los fariseos? Yo ayudo a esta familia, yo ayudo en esto, y una publicación constante, ¿verdad? Como para que todo el mundo lo vea. ¿Es correcto eso, hermano? Bueno, habría que ver, hermano, en qué sentido esta persona lo hacen, porque yo conozco personas que lo publican, pero estas personas lo hacen en el sentido de motivar a otros. Entonces, si lo están haciendo en ese sentido para otros, yo creo que es correcto. Y eso está bien, ¿verdad? Está bien. Pero si lo hacen por alardear, por ser reconocidos, la Biblia dice, ustedes ya recibieron la recompensa, lo que querían era ser reconocidos porque hacen esto, esa es su recompensa, pero a Dios no le interesa eso, que lo hagan por alardear y todo, sino que tenemos que hacerlo por nuestro corazón, ¿verdad? Y sí, Amén. sí hay que hacerlo. Entonces, habría que ver, hermanos, si están haciendo para motivar a otros
y que eso es buenísimo para mí. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, hermano Eduardo. Sí, es que dice el hermano Ver, que mire, ¿ves? Es bien difícil en lo natural poder sopesar el corazón del hombre. Para nosotros es imposible poder sopesar el corazón del hombre, pero el Señor mira las intenciones del corazón de cada quien, ¿verdad? Sí, vamos a todo, o sea, vamos a encontrar gente que publica los actos por ganar fama y ganar admiración, pero vamos a ver también, como dice usted, lo comparten porque lo que quieren es motivar a otros, ¿verdad? A final de cuentas, a los ojos de Dios, ¿verdad? Estamos desnudos todos. Y al final, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice que por sus obras los van a conocer, ¿verdad? El que tiene un corazón dado a ayudar y a servir es una persona que de continuo la vamos a ver en esa actitud. Y los que ayudan solo por ganarse el favor del hombre, también por sus mismas obras se dan a conocer, ¿verdad? Para participar en cuanto a lo que el hermano Bess nos está diciendo ahorita. Sí, yo también tenía un comentario, Fer, ¿Sí? con respecto a eso. También hay personas que lo hacen como un método de referencia, porque ahora las redes sociales, que no debería ser así, pero se ha convertido en algo casi semiformal o formal. Entonces hay personas que, por ejemplo, reciben un dinero de ciertas personas para ayudar a otros, ayudan a otros, lo publican para que se den cuenta que lo están utilizando para el fin por el cual se lo dieron, ¿no? Y hay, bueno, y en las redes sociales se utiliza mucho ahora lo que es la manera formal de escribir, por ejemplo, o de o brindar un comunicado. Por ejemplo, Trump utiliza mucho el Twitter, Bukele también, ¿verdad? Entonces, uno puede ser por la motivación, otro por referencia y otro por alardear, pero como dijo Eduardo, ¿quién conoce las intenciones del corazón? Solo el Señor, ¿verdad? Entonces, Él es el que puede sopesar. Yo lo que sí no estoy de acuerdo es cuando no, porque el ser humano no puede conocer las intenciones del corazón del hombre, es cuando prácticamente destruimos con un comentario a determinado pastor, a determinado hijo o hija de Dios que hace algo y nosotros no entendemos las intenciones del corazón porque solo Dios las sopesa y empezamos a criticarlo en un comentario o algo así, ¿verdad? Sin entender eso. Entonces, hay que tener ese cuidado porque sí, ¿cómo saber si lo hace por alardear o si lo hace con una intención correcta? ¿Para motivar o para...? Sí, uno puede discernir. Es muy difícil realmente conocer el corazón, pero a veces uno discierne eso. Ahora, la iglesia debe mostrarse, la iglesia debe actuar. Vimos la vez pasada cómo hablar de Dios frente a la crisis y mucha gente se pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y si hay que mostrarse. O sea, ahorita hay que predicar, también hay que actuar. La gente necesita. Hermano, la gente aquí se está suicidando porque no tiene comida, hermano. O sea, y nosotros no solo podemos decir, hay que orar por esa gente. No, eso viene a ser casi fariseísmo, hermano. Es de actuar. Sí, hermano. Sí, Fer, en base a eso que estás hablando, que también quería opinar. La palabra dice que el evangelio no solo consiste en palabras, sino en poder. Y a veces nosotros creemos que poder solo es el hecho de imponer manos y que la otra persona reciba, ¿verdad? También significa acciones de amor, lo que vos comentás. El hecho de que no solo hablar, y ahí está el ejemplo clarito que siempre lo usamos como chiste. Ah, hermano, necesita comprar algo. Ahí sí que voy a orar para que Dios le provee y tal vez yo ando el dinero para proveérselo, ¿verdad? Sí. Ayudarle de esa forma y sentir empatía por los demás y ponerlo en práctica. Y muchas veces las personas, rebobinando lo que estábamos empezando a hablar de Dios, empiezan a creer en Jesucristo cuando nosotros le mostramos el amor por medio de acciones, no solo predicando con palabras, sino con acciones, ¿verdad? Y también, no me quiero salir del tema, pero lo dejaba pendiente, lo del amor de Dios, que Dios es amor y ese es un concepto súper amplio para la corta palabra que es. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos bendice con algo es porque lo está haciendo por amor, o cuando nos quita algo también lo hace por amor, que eso es muy difícil entenderlo. Por poner un ejemplo sencillo, a los jóvenes, una pareja que no le funcionó, un trabajo que no pudo encontrar, cuando Dios no lo permite, puede ser que sea también por amor, porque sabe de que eso no nos conviene.
también, y es bien interesante trayéndolo al punto de lo que es la justicia de Dios, lo que necesitamos. Entonces, todo esto se va complementando y es bien interesante entenderlo, porque así nosotros podemos comprender, ¿y esto por qué no lo tengo? He estado orando por esta casa, he estado orando por esta persona, o por este trabajo, o por esta bendición, y todavía no me llega. Puede ser que no sea el tiempo de Dios, puede ser que Dios nos esté diciendo que no nos conviene, y eso lo hace por amor también. Sí, muy bien, hermano. Mire, mostrar amor y tener amor es cumplir esa exigencia, la trilogía de exigencia que vimos anteriormente, que es conocimiento, misericordia y justicia. Y misericordia es actuar, hermano. Misericordia no es decir, ay, qué pesar me da la gente que se están suicidando porque no tienen comida. Hay que buscar una manera de que nosotros hacerlo. Miren, tenemos una oportunidad como iglesia, hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tenemos una oportunidad como iglesia de demostrar realmente el amor de Dios. Miren, la iglesia, antes de esta pandemia, cuando hablo de la iglesia, hermanos, me refiero a la iglesia en general, mundial, y me refiero a la iglesia católica, me refiero a la iglesia evangélica también. Estábamos pasando una crisis terrible como institución religiosa, hermano. Y ahora tenemos una oportunidad, hermanos, de hablar correctamente de Dios y demostrar ese amor. Pero primero, como lo que estamos viendo ahorita, que el enfoque 1 era el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. Dios da, bendice y jura por sí mismo, pero yo tengo que accionar también. Y accionar con mi persona, ir. Eso es la misericordia. También, Fer, perdón, ¿sí? Fer, disculpa. No, está bien. Por lo que te decía el hermano Bet, que es bien interesante. Por el hecho de que alguien también no lo publique, no quiere decir que no esté ayudando, ¿verdad? Porque vaya, ¿cómo saber que vos lo haces? Porque lo comentas acá. Pero por el hecho de que vos no lo digas, tampoco es que no lo estás haciendo. Lo importante, creo yo, es quedar bien, o sea, quedar bien en el buen sentido, sino agradar el corazón del Señor, agradar el corazón de Dios y tener amor al prójimo, se publique o no se publique, porque al final es al Señor que estamos obedeciendo. Sí, correcto. Aquí lo importante es amar como Dios ama. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amar como Dios ama y hacerlo. Imitar a Dios. Hermanos, ser a la imagen de Dios. Dios nos creó a la imagen de Él. Ser a la imagen de Dios significa actuar como Dios actúa. Eso es ser a la imagen de Dios, hermano. Cada vez que yo imito las acciones de Dios, no es que me estoy volviendo Dios, sino que Dios lo que quiere es que yo imite las acciones de Él. Entonces, cada vez que yo imito a Dios, acerco más a la imagen de Dios. Hermano Marlon. Sí, hermano Fernando. ¿Cómo está? Buen día, hermano Fernando. Le habla la hermana Janet. Sí, hermano Fernando, y eso es parte de lo que, hablando lo que decía el hermano Webb, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era más que como una ley que obedecer y lo miraban todo estructurado. En cambio, cuando viene Dios y habla de que no solamente es de tener tu propia relación con Dios, sino el ver y el ayudar a los demás cuando se acercaba al leproso, cuando ayudaba a aquella mujer de flujo de sangre, era ahí donde ellos no podían entender de que podían cumplir la ley, estar bien con, pero también llegar a mucho más allá en tener amor y misericordia con los demás. Correcto. Miren, Jesucristo por eso Jesucristo, Dios, hermano, la mayor imagen de Dios la vino a demostrar Jesucristo, hermano. Jesucristo actuó, le dio valor a la gente. Ayer estuve hablando de la mujer en la iglesia y estuvimos viendo algunos aspectos, cómo Jesucristo valoró a la mujer, demostrándole amor y es impresionante, hermano. Entonces, conociendo a Dios, cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento y viendo la vida de Jesucristo, la acción que hace Jesucristo aquí en la tierra, hermano, esa es la manera que debemos actuar, es accionar. Por eso en Santiago dice, hermano, y es que es el problema, a veces interpretamos mal los textos, hermano. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Pero hay personas que dicen, no es por fe, para que nadie se gloríe. Pero es que en ningún momento Pablo está diciendo que hay que hacer obras.
lo que Pablo está diciendo, hay que hacer obras, pero no las hagan para gloriarse. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, la fe tiene que ir acompañada con obras, hermano. Excelente. Y eso es lo que dice Santiago. Entonces, Ujú. sí, Marvel. Sí, no, excelente esa parte, última parte, porque es que la Biblia dice, la fe entra por el oír la palabra, ¿verdad? Y después dice también, no es por obras para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie, lo que estamos hablando, pues, que no se sientan más por hacer cosas, porque nadie puede redimirnos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero también dice que la fe sin obras es muerta, o sea, la fe sin acciones también no produce algo vivo, sino que es muerto. Entonces, entender esos conceptos es bien interesante. Y lo otro, Fer, también de las leyes. Yo pienso que el amor es lo que funciona más que una ley. Por ejemplo, cuando una persona cae en pecado, generalmente tratamos de juzgar a la persona y al pecado. Y si bien es cierto, pues cuando alguien cae en pecado, porque pecadores somos todos, pero entiéndase como alguien que se volvió homosexual, alguien que mató a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, si no entendemos este concepto del amor, lo que hacemos es imponerle una ley. Pecaste y andate de la iglesia, o pecaste y si no cortas ese pecado en determinado tiempo, entonces no puedes servir al Señor. Y cuando nos volvemos así, sería como los fariseos, ¿no? De que imponían leyes, juzgaban, y por ejemplo, la mujer adúltera que dicen que Jesús le dijo a todos los demás, quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra. A mí me llama la atención porque se juzga solo a la mujer y al hombre no, si los dos estaban en adulterio, pues. Entonces, cuando viene la ley, perdón, Fer, solo termino el punto, cuando viene la ley, entonces es lo que nos volvemos, juzgadores de las personas más que del pecado, pero el amor lo que juzga es el pecado, pero ama a la persona, como decía bien vos, como Dios nos ama. Sí, correcto, hermano. Lo más importante es el amor. Por eso Pablo dice, de nada sirve entregar mi cuerpo a ser sacrificado, y si no tengo amor, de nada sirve. Y en ese caso de la mujer, Dios, miren que Jesús pone primero la persona. ¿Qué estaba dando a entender Jesucristo? Porque la ley decía que esa mujer tenía que ser apedreada. Pero ¿qué demuestra Jesucristo? Que lo más importante es la persona, es el amor, no el pecado, hermano, no la ley. O sea, el amor sobrepasa la ley. O sea, de nada me sirve cumplir la ley si la cumplo sin amor. O sea, de nada sirve. Porque lo más importante es demostrar amor, y eso Jesucristo lo demostró. Y por eso vamos a ver el enfoque número 2. Vamos a ver, hermana, si puede leer Jeremías 31:3, por favor. ¿Quién, Fer? Que no sé si se te escuchó bien. Y Dania Ferrufino. Y Dania no está conectada. Fíjate, tuvo un problema con la energía. Bueno, tenemos aquí a Lionel Cruz. Hermano, ¿tiene Biblia en mano, hermano, para que pueda leer ese pasaje? Jeremías, ¿qué, hermano? Disculpen. Jeremías 31:3. ¿O quién lo tiene ya, hermanos? Yo lo tengo, hermano. Si quiere lo leo yo. Sí, léalo, pues, hermano. 31:3. Sí. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miren qué texto es, hermanos, como dice, con amor eterno. O sea, ¿cómo ama a Dios, hermanos? Con un amor eterno se refiere a un amor continuo, un amor que está desde antes, que está hoy y va a estar siempre. O sea, es el estado natural de Dios. Amar es el estado natural de Dios. Por eso el amor no es una emoción, hermanos. El amor no es una emoción. Y Dios ama de esa manera, como un amor eterno. No sé qué me hizo el cursor. Así que vamos a ver, hermanos, los 5 verbos. Miren que como Dios es entendido, hermanos, a través de los verbos en el Antiguo Testamento y a través del verbo amar en el Nuevo Testamento, entonces vamos a entender el amor de Dios
a través de los verbos, hermano. Por eso les dije al principio que para mí fue un gran reto hacer este estudio del amor, poder comprender realmente cómo es el amor. Porque a uno le dice, mire, Dios lo ama, pero ¿y qué me dice eso? Realmente, ¿qué es lo que está transmitiéndome a mí cuando alguien me dice, o qué estoy transmitiendo yo cuando le digo a alguien, Jesucristo la ama, Dios la ama? Marvin, si podemos buscar 1 Juan 3, 16 al 18, por favor. Sí, no sé si Dania tiene ahí, ya está conectada, Fer, si puede buscar 1 de Juan 3, bueno. 16, 18 para darle Hermana participación. Dania, 1 Juan 3, 16 al 18, por favor. Fer, aquí hay un comentario por mientras del pastor Carlos Osorio. ¿Sí? Dice, la salvación que Dios ofrece es integral y es recibida de forma real en aquellos que disfrutan su misericordia, lo que les capacita para amar con un conocimiento que lleva a acciones de misericordia. Es correcto, correcto. O sea, ser salvo, como dice el hermano, nos lleva a actuar a través de la misericordia. O sea, ¿cómo vamos a saber que alguien es salvo? Bueno, alguien que actúa a través de la misericordia, alguien que conoce a Dios y alguien que practica la justicia. Porque ser salvo... También, ¿sí? Disculpe, Fernando, sí. Aunque también hay personas que no conocen a Cristo que están llenos de misericordia también. Es correcto, hermano. Misericordia natural. Yo estoy de acuerdo con el comentario del pastor Aristides desde el punto de vista que obviamente estoy en Cristo Jesús y el hecho de que la presencia de Dios está en mi vida es la que me capacita a mí para esos actos de misericordia. Entonces lo tomaría más que aquellos que no tienen misericordia natural la reciben a través del conocimiento de Cristo, pues de la palabra y de vivir en Él. Sí, es correcto, hermano. Es impresionante. Hay personas, bueno, un pastor dijo una vez, hay personas que parecen más cristianos, porque hay personas que actúan con misericordia y una justicia impresionante. Y yo no sé si ustedes conocen personas así. Yo sí conozco, hermano, personas que no son, e incluso hasta dicen no creer en Dios, pero actúan como que si creyeran en Dios. Y eso es impresionante. O sea, a estas personas solo les falta el conocimiento de Dios realmente. Por decirlo, tienen más fácil. Como hay una paradoja también, ¿verdad? Que conozco unos pastores famosos que en este tiempo de crisis, una familia no les podía pagar el alquiler de la casa y lo sacaron. Imagina, hermano. Ese no es amor de Dios. Qué impresionante eso, hermano, realmente. Sí, Fer, con eso que dijo Eduardo, creo que el hermano Marlon o la hermana Janet hizo un comentario aquí en el chat. No sé si ya lo había leído, pero tiene razón, que hay que tener actos de misericordia y amor, sobre todo con la familia y la familia de la fe. O sea, lo que comenta Eduardo, ¿cómo puede ser posible que alguien así no tenga la misericordia para demostrársela a un miembro de la familia de la fe o en determinada cuestión a cualquier persona, ¿no? Que es el amor de Dios, de tener misericordia. Y no es una historia del tiempo pasado, estoy hablando de algo que está pasando ahorita en la cuarentena. O sea, se pueden imaginar ustedes. Y lo más sorprendente es que miro a esas personas en una grabación pidiéndole al Señor que le diera comida a los que no tenían. Y digo yo, o sea, son palabras vacías. Sí. Ahí lo que hace falta es conocimiento. Lo que me está dando a entender que no conoce a Dios realmente. Porque conocer a Dios me lleva a mí, como dijo la hermana Janet, a actuar, o el pastor Carlos Osorio creo que dijo, actuar en misericordia. Conocer a Dios significa actuar como Dios. Ahora, sacar a la persona porque no pudo pagar el alquiler, hermano, eso no es de Dios, no viene de Dios, lo hace una persona que no ha conocido a Dios. Entonces, por lo tanto, creo, hermanos, que esta persona, y es lastimosamente, no conoce a Dios. Y miren que la retórica de la iglesia o el discurso que da la iglesia hoy, en vez de ser movidos, misericordia y actuar, están predicando unas cosas, hermanos, que realmente me entristece, porque hay pastores que dicen, no oren por el COVID, esto es el juicio de Dios, y así que esto tiene que, para que la gente entienda y empiece a hablar de juicio, y más bien tenemos una oportunidad de hablar del amor de Dios, porque estamos viendo, hermanos, que el Estado
el estado de Dios, el estado eterno de Dios es el amor, pero nosotros hablamos de juicio y de juicio y de juicio. Entonces la gente, ¿cómo va a entender el amor de Dios si a Dios se le está demostrando a través del que castiga, no el Dios que ama? Jesucristo en ningún momento predicó del Dios que castiga. Eso no es el evangelio. Ese es un evangelio extraño. Jesucristo predicó del Dios que ama. Todo el Nuevo Testamento está expuesto en el Dios que ama, Sí. hermano. Es triste ver los líderes religiosos, hermanos, que hablan de esa manera. Sí, hermano Jorge. Bueno, es el amor. A mí me gusta realmente un versículo que en la parte personal a mí me confrontó la oportunidad de leer Juan 4:20, que dice: si alguno dice a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues que a quien no ha visto? Sí. Entonces, realmente bueno, en la parte personal, en lo de ese amor hacia Dios, es un versículo que confronta bastante, porque cómo realmente nos podemos llamar hijos de Dios y hasta cierto punto van a gloriarnos diciendo que sí amamos a Dios, pero no somos capaces de amar tal vez al vecino, a la persona que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, creo que para comenzar en esa línea de amor, creo que es más fácil comenzar con